Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del curso Cálculo Diferencial e Integral. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema de derivadas, que en específico vamos a dedicar por ahora a trabajar con un teorema que me ayuda a ver cómo se relaciona la derivada de una función con la derivada de la función inversa, o sea, qué relación existe entre una y la otra. Y en particular, este teorema me va a poder entonces ayudar a establecer más reglas de derivación, porque ya sabemos cuál es la regla de la derivada del seno, la derivada del coseno, de la tangente, etcétera. Entonces, ahora con esta teoría podemos determinar las derivadas de las funciones inversas de esas funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que establece el teorema? Lo podemos ver en este momento en la proyección. Lo que dice es que si yo tengo una función invertible, o sea, una función que tenga inversa, es decir, que sea una función biyectiva, de acuerdo con matemática general, tiene que ser una función biyectiva, tiene que ser derivable y además le vamos a pedir que la derivada no se me anule, o sea, que la derivada siempre sea distinto de cero dentro de un intervalo donde estamos diciendo que la función justamente es invertible y derivable. Entonces, bajo esas hipótesis, podemos garantizar que la función inversa también es derivable y respeta esta fórmula que está acá. Recuerden, eso sí, de matemática general, que si usted tiene una función que va de un conjunto A a un dominio A B, ahí va la función f, entonces para cada x le voy a asignar un único y, ¿verdad? Esa es la idea. Y para cada y, un único x, esa es la idea de la biyectividad. Entonces, la función agarra el x y lo asigna a y, es decir, f de x lo asigna en el y. Y la función inversa más bien viene hacia atrás. Entonces la función inversa viene para acá. Entonces, ¿qué es lo que hace la función inversa? Sí, solo sí. Si la función toma x, que es la preimagen, y la asigna en y, que es la imagen, entonces la función inversa más bien toma a y la asigna en la x. Por eso es que es clarito que si estamos en esta concepción de lo que es una función y su inversa, es usual utilizar a x como variable para la función f, pero más bien para la inversa se usa la variable y, justamente por el hecho que la inversa trabaja para acá. Entonces, lo que la función inversa toma son valores de y. Ok, dicho eso, por eso es que se establece esta fórmula con esas variables. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es que aquí el estudiante se podría enredar. Aquí dice la derivada de la inversa. Y noten que a la inversa le utilicé variable y. Entonces, eso está perfecto porque la inversa trabaja en variable y. Eso está perfecto. Y por lo tanto, aunque aquí no se ve explícitamente porque se está usando la notación prima para la derivada, esto es implícito el hecho de que estoy calculando la derivada con respecto a y de la función inversa. Me explico, aunque aquí diga prima, se sobreentiende que es la derivada con respecto a y. ¿Por qué se sobreentiende que es la derivada con respecto a y? Porque la derivada lo que recibe es variable y. ¿Y qué es lo que dice esta fórmula entonces? Que la derivada de la función inversa es igual a 1 entre la derivada de la función, lo cual es una maravilla. Porque aquí es la derivada de la inversa y usted está derivando esa a la inversa. En cambio, en la parte de la derecha, usted lo que está derivando es a la función. ¿A cuál función? A la función f cuya inversa está acá. Me explico. Entonces, esto es un teorema muy interesante porque me permite construir la derivada de la función inversa apoyándome en la derivada de la función original. Entonces, la cosa en este curso no va por acá, pero sería importante apoyarnos a hacer un ejemplo de corte pedagógico. Pensemos por un momento que yo tengo la función f que tiene dominio de todos los reales y tiene codominio los reales positivos. De criterio y igual
a e a la x. Vamos a ponerlo aquí. Con f de x igual a y que en la función sea e a la x. Entonces, lo que estoy diciendo hasta ahí es que tengo un escenario en el cual aquí tengo el dominio de esa función, que es R, su codominio es R más, esa función trabaja de aquí a aquí, agarra un X y le asigna un Y, donde ese Y es E a la X. ¿Y qué sabemos de esa función? Por ejemplo, ¿qué sabemos de esta función? De esta función sabemos, de ella, sabemos que la derivada con respecto a X de E a la X es E a la X, eso lo sabemos. ¿Ok? Aquí voy a poner un pequeño separador para que no se haga una confusión. Entonces sabemos que la derivada de la X es E a la X. Entonces, ok, está bien. Demos por un hecho que sabemos esto. Ok, entonces el teorema lo que me dice es que si usted sabe la derivada de una función que sea invertible, derivable y que la derivada no se anule, entonces uno puede construirle la derivada a la inversa. Entonces uno dice, profe, ¿quién es la inversa? Usted sabe bien que la función que viene de aquí para acá, la inversa, ¿de quién es la función inversa para la función e a la x? Es la función logaritmo. Esta función inversa, ¿de dónde a dónde va más bien? Va a trabajar de R más en R. ¿Y qué es lo que hace esa función? Más bien, la inversa toma un y lo asigna en un X. Ajá. Donde específicamente con la inversa, ¿quién es la inversa? Es la función logaritmo. ¿Logaritmo de quién? Logaritmo de y, porque la función trabaja para acá. Entonces, la función inversa toma un y le asigna como imagen el x. Perfecto. Entonces, esta es la función inversa. Entonces, lo que dice el teorema que tenemos aquí arribita, que lo voy a agarrar temporalmente, lo voy a clonar con el objetivo de recortarlo para quedarme solo con la formulita para que ustedes vean cómo es que funciona esa formulita. Hacer la enana, aquí está pequeñita. Entonces, vea lo que dice este teorema. Lo que dice es que si usted quiere construirle la derivada a la inversa, puede usar este resultado. Entonces, aplicándolo a este caso concreto, yo quiero calcularle la derivada a la inversa. ¿Y quién es la inversa? Logaritmo de y. Y de acuerdo con las fórmulas que vimos en las clases anteriores, la derivada del logaritmo de y, bueno, no la vimos con y. Vimos la fórmula que la derivada con respecto a x del logaritmo de x es 1 entre x. ¿Se acuerdan que tenía una generalización que decía que la derivada con respecto a x del logaritmo hacia a es 1 entre x por logaritmo de a? Estas fórmulas las trabajamos en las clases anteriores. Entonces, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 entre x. Entonces, aquí lo que estoy tratando es de hacer una explicación teórica de cómo puede uno justificar por qué la derivada del logaritmo de x da 1 entre x. O en variable y, por qué la derivada con respecto a y del logaritmo de y, ¿cuánto debería dar esto? Debería dar 1 entre y, porque básicamente es esta misma fórmula, pero con otra variable. ¿Me explico? Entonces, lo que queremos es justificar por qué eso es cierto de esta forma. Entonces uno dice, ok, profe, tiene que darme uno entre y, está bien. Yo sé lo que tienen que darme, voy a devolverme. Pero de acuerdo, vea qué cosa más sencilla, de acuerdo con esta fórmula del teorema de la inversa, esto sería uno entre la derivada de f de x. Pero me dice, profe, ¿pero quién es f de x? Es la función de la cual logaritmo de y es la inversa. Entonces me dice, entonces voy a tener que escribir aquí e a la x, porque el logaritmo de y es la inversa de e a la x.
¿Y cuánto es la derivada de a la x? La derivada de a la x es e a la x. ¿Y quién es e a la x? Vea lo que desde aquí lo apunté. ¿Quién es e a la x? E a la x es la imagen de x, es decir, es el y. Entonces, esto va a ser 1 entre y. ¿Y qué es lo que acabo de probar entonces? Que la derivada del logaritmo de y da 1 entre y. Entonces, para que vean, ya ahí ya lo terminé, pero la esencia de esto es cómo apoyándome en la derivada de una función, yo puedo construirle la derivada a la inversa. ¿En quién nos apoyamos aquí? Nos apoyamos en la derivada de a la x para construirle la derivada a quién? A la función logaritmo. ¿Ves? Entonces, esto es una forma muy rápida de cómo justificar por qué la derivada del logaritmo da 1 entre y en función de ese teorema. Ahora, este ejemplo que les acabo de mostrar es un ejemplo completamente de corte pedagógico para que ustedes me entiendan la esencia del problema y la esencia del teorema, pero me interesa aplicarlo concretamente a esto que está acá. ¿Ok? Resulta, resulta que el interés nuestro en este momento es hacer una deducción de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. De hecho, ahí ya está una de ellas. Dice que el arcoseno, porque recuerde que en mate general a usted le explica, está el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y no sé cómo me faltó, creo que me faltó la arcotangente. Ok, agarre esas seis que dije y esas seis tienen inversa. Entonces existe la, para el seno, cuál es la inversa? La inversa del seno es el arcoseno. La inversa del coseno es arcocoseno. La de la tangente, arcotangente. Y así consecutivamente. La de la secante, arcosecante. La de la cosecante, arcocosecante. O sea, agarre las seis funciones que usted conoce y las seis tienen su respectiva inversa. Bueno, pero igual no les estoy dando un curso de matemática elemental. Todo eso se aprende en matemática elemental. Lo que yo le estoy enseñando a usted en este curso es cómo saber las derivadas de las inversas trigonométricas. Y aquí ya tenemos un teorema que dice que la primera inversa, que es arcoseno, que es la inversa del seno, la derivada es esta. Y uno dice, profe, ¿por qué todo está en variable y? Para mantener una consistencia en esta parte del curso. ¿Por qué? Porque le acabo de decir que vamos a reservarnos, mientras hacemos las explicaciones, la variable x para la función original y la variable y para su inversa. La variable y para la inversa. Por eso es que aquí estoy usando a y, que es la derivada, perdón, que es la inversa de la función seno. Entonces, recordemos un momento algunos aspectos de matemática general. Recuerden que para eso tengo esta gráfica por acá. La gráfica azul, como se puede ver acá, es la gráfica de la función seno restringida, restringida, le completo la gráfica de menos pi medios a pi medios. Todo esto es algo que usted tiene que decir, sí, 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 lo recuerdo, me lo explicaron en matemática general. Usted agarra la función seno y la restringe de menos pi medios a pi medios. Luego, traza la función identidad, que es esta línea punteada, que es y igual a x, es la función identidad. Y refleje, es un eje de simetría. Cuando yo reflejo, entonces el trazo de aquí se va a reflejar para acá, ¿ok? Y el que tengo por acá se va a reflejar para acá. Entonces, la gráfica que usted logra visualizar en anaranjado es el arco seno. Me faltó completar un momento la del seno. La del seno queda pensada ¿dónde?
queda en el eje X de menos pi medios a pi medios. Ahí es donde queda el seno. Y en el eje Y queda de menos 1 a 1. Entonces, usted me está diciendo que la función seno va del intervalo de menos pi medios a pi medios sobre el intervalo de menos 1 a 1. Ahí es donde está la función seno. La función inversa, que es el arco seno, trabaja al revés, trabaja de aquí para acá. Por lo tanto, más bien va a ir de menos 1 a 1 en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Le da vuelta al asunto. Y eso se puede visualizar en la gráfica, que lo voy a marcar con verde. Porque observe que ahora más bien, voy a marcarlo aquí en verde. Más bien ahora me quedó la naranjadita aquí, que es menos 1. ¿A dónde? Menos 1 a 1. Por eso es que el dominio me queda de aquí a aquí, que es justamente lo que estoy viendo acá, que va de menos 1 a 1. Y el codominio ahora aquí está el menos pi medios y aquí estaría el pi medios. Ahí estaría el pi medios. Ok, bien, entonces el asunto funciona así. Si yo quiero construir, vea, yo sé lo siguiente, vea más o menos vea qué idea más interesante. Yo sé que la derivada de la función seno es coseno. Incluso eso lo demostramos la última clase. La derivada de la función seno es coseno. Ya yo eso lo sé. Entonces yo ahora lo que quiero es descubrir, entre comillas, cuál es la derivada de la inversa. Y vea que voy a utilizar variable y por lo que le acabo de decir. La derivada de la inversa. Es que, vamos a ver, para que quede claro, uno a las funciones les puede usar la variable que quiera. Le puede usar la variable que quiera. Pero en el momento en que usted está haciendo una deducción que involucra la función y la inversa, uno trata de ser consistente. A la función le deja la variable x y a la inversa le deja la variable y para no hacer un enredo. ¿Ok? Bien, entonces, esta es la inversa. Entonces, la inversa la voy a derivar con respecto a y es arcoseno de y. Justamente por lo que le acabo de decir, que de aquí para acá viene la función seno. La pegan un y. ¿Y quién es el y? Es el sen de x. ¿Y quién viene de aquí para acá? La inversa. La inversa. ¿Y quién es la inversa? Es el arcén. Y el arcén más bien toma un y lo pega en el x. Esa es la idea, ¿lo ven? La inversa queda con variable y. Entonces yo quiero descubrir quién es la derivada de la función arcoseno. Y una vez más, vengo y me traigo esta formulita que por aquí la cloné. Aquí la cloné, me la voy a llevar. Me la voy a llevar, la voy a pegar por acá. Ajá, la voy a pegar por acá. ¿Y qué es lo que está diciendo esta fórmula? Que la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de la función. Entonces, bajo ese escenario, aquí aplicando esta fórmula, sería 1 entre la derivada de la función. O sea, ¿la derivada de quién? Aquí va la función que es la inversa de esta. Y si yo le digo a usted qué función va a ir aquí, que es la inversa de esta, y ahí es el seno de x, esa es la inversa. Porque arcoseno es la inversa del seno y seno es la inversa del arcoseno. ¿Ok? Y ahí donde estoy, esto me quedaría 1 entre coseno, porque la derivada de seno es coseno. Y aquí hay que un momento detenerse y razonar de la siguiente manera. Uno dice, profe, hay un problema, porque si yo estoy haciendo una deducción, estoy derivando el arcoseno en variable y me da 1 entre coseno, lo cual es cierto. Pero yo quisiera tener una fórmula que no me mezcle variables, que me diga la derivada con respecto a y que la respuesta me dé en variable y, no con x, para que no haya dependencia de variables, sino que sea la misma variable con respecto a la cual estoy derivando. ¿Ok?
Entonces podemos usar un pequeño truco para poder pasar esto a variable y. ¿Cuál es el pequeño truco? Póngale demasiada atención porque aquí está el truco. Voy a hacer un comentario primero. No es cierto que usted siempre puede hacer esto. Usted no me puede decir, un 2. lo quiero convertir en, lo quiero convertir en una raíz cuadrada. Hay que tener cuidado cuando uno hace eso. ¿Por qué? Porque claro, usted puede hacer esto, ¿sí? Y eso sigue siendo ¿qué? Eso sigue siendo 2. Me explico. Usted dice, tengo un 4, quiero convertirlo en una raíz cuadrada. Entonces usted le pone el 2 y le pone la raíz y sigue siendo 4. ¿Me explico? Sigue siendo 4. Pero no a cualquier número usted le puede hacer eso, porque si el número es negativo como -3, usted no me le puede poner un cuadrado, aplicarle raíz y decirme que da -3, porque eso no es cierto. Vean que acá -3 al cuadrado da 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, el -3 ya dejó de ser 3. ¿Me explico? Y yo no quiero que pase eso, quiero que pase lo de arriba. Entonces usted ve una conclusión, usted dice, ok, eso lo puedo hacer solo cuando el número es positivo, que yo le puedo poner el cuadrado y la raíz y no lo altero, sigue siendo el número solo cuando es positivo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y ahí me entendieron la idea, que solo cuando es positivo. Yo lo que quiero es convertir uno entre la raíz de cos cuadrado. Es el mismo truco, pero eso es cierto solo si yo tuviera certeza que el coseno es positivo. ¿Y cómo tengo certeza de eso? O sea, esto es cierto solo si el coseno es positivo. La pregunta es, ¿cómo sé yo que eso es cierto? Fácil, porque el X donde vive, el X vive, ve por qué es importante distinguir dónde vive el X y dónde vive el Y. Aquí vive el X, aquí vive el Y, aquí vive el Y y aquí vive el X. Entonces, ¿dónde vive el X? De menos pi medios a pi medios. Y si yo me voy un momento a la gráfica del coseno, que aquí se la coloqué abajo, conocimiento de mate general también, resulta que en el intervalo de menos pi medios a pi medios, de aquí a aquí, la gráfica del coseno está completamente arriba del eje X. Por ese motivo es que yo tengo certeza en esta demostración que el coseno es positivo. O sea, de aquí usted ve que es correcto que el coseno de X es mayor que cero para el X que está entre menos pi medios a pi medios. Lo pongo abierto porque en los extremos vale cero, ¿verdad? Los extremos vale cero. Ok, por ese motivo es que vale cambiar cos por raíz de cos cuadrado. Y si usted dice, profe, sí se lo entendí, pero ¿para qué? ¿Para qué está haciendo eso? Vea qué fácil para qué lo estoy haciendo. Porque resulta que ahora esto es la raíz por matemática general. ¿Por quién puedo cambiar cos cuadrado? Por uno menos n cuadrado. Identidad trigonométrica fundamental. Cos cuadrado es uno menos n cuadrado. Y si usted se detiene un momento en este ejercicio, vea, vea la relación que hay aquí. ¿Quién es el y? El y es seno de x. Entonces, si usted aquí tiene sen cuadrado, sin ningún miedo lo puede cambiar por uno entre la raíz de uno menos y cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que por lo tanto, la derivada con respecto a y del arcoseno de y da uno entre la raíz de uno menos y cuadrado. Y eso porque lo estoy escribiendo con variable y. Ya cuando usted termina la demostración, usted puede usar la variable que le dé la gana. Y como somos adictos a usar la variable x, somos adictos a usar la variable x, usted va a encontrar en los libros
en los libros, usted ya lo va a encontrar con variable X. Va a decir arcén de X prima 1 entre la raíz de 1 menos X al cuadrado. ¿Con el X dónde? ¿Con el X dónde? Entonces uno dice, ¿dónde está el X? El X es este Y en la demostración. ¿Y dónde variaba el Y? Véalo aquí. ¿A dónde variaba el Y? Variaba de -1 a 1. Ahí el intervalo está cerrado. Pero recuerde que el teorema pedía que la derivada no valiera cero. Y en -1 y en 1 la derivada vale cero. Entonces, por ese motivo es que aquí vamos a poner con el X de -1 a 1 abierto. Igual esto es una formalidad. Cuando la gente aplica esto, asume que está en un dominio donde todo vale. Entonces es suficiente con que usted se aprenda esta regla. Esta es la justificación formal del por qué la derivada del arcoseno da raíz 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces usted dice, profe, ya yo tenía una ficha con derivadas, ¿tengo que agregarle a este? Sí, hay que agregarle esa regla y aún más, aquí le presento las demás. Y uno dice, hay que sabérselas, sí, hay que sabérselas. Yo se los digo por experiencia, por experiencia. A lo largo de los cursos de matemática, usted se va a estar topando mucho esta, esta y esta. Y por cierto, yo le hice la demostración, fue de la uno. Esta, la derivada del arcoseno. Las demás siguen razonamientos parecidos, pero como este no es un curso igual de corte formal, yo no voy a comenzar a demostrar todas las demás. ¿Ok? Yo no voy a comenzar a demostrar todas las demás. De aquí en adelante simplemente lo vamos a aceptar como un hecho de que las demostraciones están hechas. Y lo que les estaba diciendo hace ratos es que por experiencia sé que las derivadas que más usted se va a topar en los demás cursos que use cálculo, en particular el curso en que estamos y en ecuaciones diferenciales, son esas tres que le acabo de marcar. O sea, no es perdonable que usted en un curso de ecuaciones diferenciales diga, ah, no me acuerdo cuál es la derivada del arcotangente. Tiene que saberla. La del arcoseno y la del arcocoseno. Las otras, uno tiende como a olvidarlas un poco más porque no las usa tanto. Pero quiero ser enfático. Si el coordinador en el momento que monta un examen se le ocurrió meter la derivada de alguna de esas otras tres, usted no puede argumentar que es que el profesor dijo que eran poco probables. O sea, nada. Ya yo se las di, ¿ok? Y pedagógicamente se las acomodé en parejas. Como puedes ver, vea estas dos. La derivada del arcoseno es 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. La del arcocoseno, que es la de la derecha, es con un menos. Entonces, para que se la aprendan en parejas. Vea la derivada de la arcotangente con la derivada de la arcocotangente. Repito, aquí dice arcotangente y aquí dice arcocotangente. La diferencia, un menos. Aquí dice la derivada de la arcosecante y aquí es la derivada de la arcocosecante. Y teniendo esas nuevas reglas, pues ¿qué sigue? Pues otra vez los ejercicios de la regla de la cadena. Lo mismo, porque ya usted ha visto que cuando ya uno sabe derivar, simplemente le dan reglas nuevas y usted sigue haciendo lo mismo. Entonces, derivar, en mi opinión, es la materia más sencilla que existe en el cálculo, porque usted lo único que hace es aprenderse una cantidad de reglas, pero siempre se deriva igual. Por ejemplo, que me digan, tome la función arcsen elevado a la 4 de x a la 3 más 1 y que me digan que calcule y'. Entonces, por toda nuestra experiencia de los cursos previos, sabemos que esta, antes de derivarla, esta es la función y. Recuerden la posición de este exponente, ¿qué es lo que quería decir? Quería decir que es arcén de x a la 3 más 1 todo, todo elevado a la 4. Todo elevado a la 4. Entonces, ¿quién es y'?
por toda nuestra experiencia del tema previo. ¿Cómo se deriva? Agarro el exponente, lo bajo y le resto uno, porque eso es derivar el comportamiento que eleva a la 4. Entonces, agarro el 4. De hecho, recuerden de la explicación del video previo. Les decía yo, a manera completamente educativa, que ustedes podrían agarrar la función, bueno, esa es la ventaja de la tableta, y ahora es agarrar el borrador y decir, ah, ya derivé el comportamiento que eleva a la 4, entonces bórrelo. ¿Y ahora quién sigue? Derivar el arcoseno. Entonces dice, bueno, voy a ir a ver quién es la derivada, porque todavía no me la sé. Es esta que está aquí arriba, ¿la ven? Si aquí es arcoseno de x, aquí va el x. Entonces, si ya por la regla de la cadena, si aquí hay una función, entonces aquí hay que meter la función. Esa es la idea, ¿no? Y multiplicar por la derivada de la función, porque ese es el principio de la regla de la cadena. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada del arcoseno? Voy a apuntarla, sería uno entre la raíz, no ponga uno menos x al cuadrado, porque si usted lo pone así, lo que está diciendo es como si lo que estuviera derivando es el arcoseno de x, pero no estamos derivando el arcoseno de x, es el arcoseno de una función. Entonces, la función esta va aquí. Así que no es así, se escribe de esta manera, se escribe raíz de uno menos x a la 3 más uno elevado al cuadrado. ¿Ves? Esa es la derivada del arcoseno y luego agarro el borrador. Ahora borro el arcoseno, borro. Y ahora derivo la función en el argumento. ¿Cuánto es la derivada de esa función? 3x a la 2. Y listo. Entonces usted dice, pero ya entendí la idea, es que derivar siempre es lo mismo. Es nada más aprender las reglas nuevas y las voy aplicando. Correcto. Eso es correcto. Así tal cual lo están entendiendo, así es. De hecho, uno no se pone aquí como simplemente lo que hace es otro ejemplo y usted lo que dice, ya la tarea suya es aprendas esas reglas, porque ya saberlas aplicar, las sabemos aplicar. Entonces, inventémonos otro ejemplo. Digamos que tengamos y igual a la arctangente, al arcotangente del seno de x entre x a la 2 más x. Mecánico, usted dice, profe, eso es aburridísimo, largo, sí, pero no importa. Largo no significa difícil. Entonces, ¿quién es y prima? Siguiendo la nomenclatura que estuve utilizando en la clase anterior, voy a escribirlo, es la derivada de la de arriba. Es un cociente. Ajá. Por la abajo sin derivar. Menos la derivada de la abajo, ni dice, profe, es muy fácil, hágala. Ok, la derivada de la abajo, 2x más uno. Por la de arriba sin derivar. Y ahora hay que poner una raya enorme y decir la de abajo elevado al cuadrado. ¿Ves? Y ya para terminar, lo único que me hace falta es ejecutar esta derivada, que es una composición de dos funciones. Para ello, necesito derivar la más externa, que es la derivada del arcotangente. De hecho, me voy a permitir agarrar esto, copiarlo, pegarlo. Voy a abrir campo, ya ustedes saben cómo es el mundo de las derivadas. Voy a jalar esto para allá un poco. Suave, suave. Lo jalo para allá un poco para tener campo. Jalo esta raya. Y aquí lo que va, entre paréntesis, que puede ser que sobre. Me dice, profe, cómo que puede ser? Es que cuando uno deriva, si tira sumas o restas, es obligatorio poner el paréntesis, pero si no, no. Y en este caso no va a tirar sumas ni restas, entonces ese paréntesis no es necesario. Lo estoy poniendo igual por un motivo pedagógico, como para que ustedes vean que lo que estaba arriba, entre paréntesis cuadrado, la derivada de lo que voy a poner ahí abajo. La derivada del arcotangente, bueno, me voy un momento arriba, vea la reglita. ¿Qué es lo que dice la reglita aquí? Que si estás derivando artan de x, da uno entre uno más x al cuadrado. Si aquí es x, pongo x. Pero si aquí es una función, aquí va la función, uno entre uno más la función al cuadrado, por la derivada de lo que lleva. Regla de la cadena.
Entonces, aplicando esta regla, me quedaría, voy ahí, quedaría uno entre uno más la función que tiene en el argumento al cuadrado. Este es el uno entre uno más x al cuadrado, pero no versión x, sino versión función. Y luego tengo que multiplicar. Es como que yo viniera aquí y borro el arco tangente. Entonces ya le llego al seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno. Y para contar, ahí tenemos perfecto el ejercicio. Ok, habiendo finalizado esta parte de asimilar la lógica de la derivada de la inversa, cómo se deducen las inversas trigonométricas y que sigo aplicando la filosofía del tema anterior, voy a pasarme a un tema nuevo que se llama las derivadas de orden superior. Tema que van a sentir muy sencillo, porque resulta, como lo puede ver, es en este momento en la proyección. En este momento en la proyección, vea que de pronto usted dice, profe, pero esa definición no es la que usted me dio hace días, una análoga, porque yo lo que le di a usted fue la derivada de primer orden. Vea que estoy volviendo a poner la definición, pero en lugar de utilizar a f', perdón, a f aquí, o sea, porque se lo voy a poner aquí. La definición de f', para que la derivada existiera, era que el límite cuando h va para cero de f de x más h menos f de x entre h, este límite exista. Y el valor de ese límite es la derivada de primer orden. Así se llama, la derivada de primer orden. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Vean que ahora vuelvo a poner el mismo límite, pero vean la adaptación. La adaptación es que en lugar de poner aquí a f y a f, pongo a f'. Entonces, en cierto sentido, usted aquí con este límite le está calculando la derivada a f. Si usted más bien aquí pone f', si con ese límite usted le estaría calculando la derivada a f', es decir, la derivada a la derivada. Por eso se llama una derivada de segundo orden y se acostumbra a escribir ahora con las dos comitas, ahora no solo una. Eso es una derivada de segundo orden. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esta definición? Que la derivada de segundo orden es la derivada de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo tenía ya la derivada calculada y la volví a ¿qué? La volví a derivar. Eso es una derivada de segundo orden. Y eso que le acabo de mencionar es justamente lo mismo que dice acá. ¿Ves? ¿Qué es la derivada de segundo orden? Es la derivada, la vuelvo a derivar. Vea, no hagan enredos. Yo no estoy diciendo que aquí hay una multiplicación, no hagan enredos. Esto es un operador funcional, se llama un operador de un operador diferencial, un operador de derivación. Entonces, ¿qué está haciendo el operador de adentro? Agarrando a f y la deriva. ¿Qué está haciendo el operador de afuera? A lo que tiró esto, lo vuelve a derivar. Entonces, es una derivada de segundo orden. Es una derivada de segundo orden. Y de hecho, en virtud de esto que le acabo de decir, aquí que es la derivada de la derivada, se acepta una notación adicional. Esto se acostumbra a escribir de esta manera. No le busque explicación. Cuidado me dice que es que d por d da d cuadrado. No, no le busque explicación. Ni cuidado me dice que aquí x por x da x al cuadrado y por eso se escribe así. No, es simplemente una notación. De hecho, cuando usted lee esta notación de la derecha, eso no se lee d cuadrado de f. No, escuche cómo se lee. Este 2 se lee segunda. Entonces se dice segunda derivada de f.
Repito el numerador. Segunda derivada de f. Y ahora lo que está abajo se lee con respecto a x dos veces. Segunda derivada de f con respecto a x dos veces. Así se lee. Y esto y esto, todo significa exactamente lo mismo. Preguntas clásicas. Profesor, y bajo ese argumento, yo ahora también podría hablar de la tercera derivada, no solo la primera. Correcto. Usted podría decirme que la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Y la derivada, la segunda derivada es la tercera derivada de f con respecto a x tres veces. Lo cual significa que derivo con respecto a x para tener la primera derivada. Luego vuelvo a derivar el resultado ahora con respecto a x para obtener la segunda derivada. Y luego vuelvo a derivar. O sea, es un proceso de derivación. Siempre y cuando la función lo permita, uno puede derivar todas las veces que necesite. Ahora puede pasar, hay funciones muy raras que usted llega, deriva una vez, deriva una segunda y ya la segunda dice, no, ya no más, ya la segunda no aguanta, le quedó un pico, entonces ya usted no la puede volver a derivar. O sea, lo que te quiero decir es que no toda función usted le puede derivar las veces que usted quiera. A veces usted puede derivar una vez, dos veces, tres veces y pa, ya la derivada no aguanta que usted la siga derivando, no aguanta que usted la siga derivando más. Ok, entonces les coloco por acá una tabla que resume, que resume las notaciones. Para la primera derivada, póngale mucha atención. Entonces, yo puedo decir y', puedo decir f', o puedo usar esta notación que es el de y de x. ¿Ok? Luego, para la segunda derivada puedo decir y segunda, f segunda o esta notación que ya les había indicado que es la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Lo mismo para la tercera y ahora quiero hacerle énfasis. Resulta que uno no puede seguir eternamente colocando estas comillas. Incluso esas comillas en el fondo son una lectura de los números romanos. Los números romanos colocan para el uno un palito, para el 2 dos palitos, para el 3 tres palitos. Pero cuando usted va al número 4 no se colocan cuatro palitos, sino que se escribe el número romano, se escribiría una cosa como así. Y esto significaría cuarta derivada. Entonces ya la gente lo comienza a poner incómodo porque uno dice, profe, yo no quiero depender de saber escribir los números romanos. Entonces, en lugar de escribir de esta manera, se llega a un acuerdo. El acuerdo es que vamos a usar los números ordinales nuestros, los indoarábigos, el uno, el 2, 3, 4, lo vamos a poner aquí, pero entre paréntesis. Y si usted me dice, profe, ¿por qué el paréntesis? Porque resulta que si nada más yo pongo y con un 4, esta notación es ya usada. Esa notación significa que estoy elevando a la 4. Y yo no quiero ahorita decir que estoy elevando a la 4. Yo no quiero decir que estoy elevando a la 4. Lo que quiero decir es que estoy derivando. Entonces, el acuerdo es que si yo pongo el exponente entre paréntesis, significa derivada. Pero si no le pongo el paréntesis, entonces significa que estoy elevando a la 4. Eso es la forma de distinguir en si estoy elevando o si estoy derivando. Por ese motivo es que aquí se pone, esto ya estoy hablando de la cuarta derivada, y con esta notación, ¿cómo se lee? Lo mismo. Cuarta derivada de y con respecto a x cuatro veces. Y así hasta que llego a la famosa enésima derivada. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno va a agarrar la función y la va a derivar n veces.
y todo esto significa exactamente lo mismo. ¿Ok? Contextos puntuales donde tiene sentido derivar varias veces. Por ejemplo, en física, usted puede tener una función que modela el desplazamiento de un objeto. Cuando usted esa función le calcula la primera derivada lo que me va a dar es la velocidad. Pero si yo esa velocidad la vuelvo a derivar, lo que obtengo es la aceleración del objeto. Eso es una aplicación concreta, una necesidad concreta de cuándo se puede hacer una derivada de un orden mayor. Adicionalmente, hay otros contextos más avanzados que ustedes van a aprender un poquito en el siguiente curso cuando vean un poquito de unas cosas que se llaman series y polinomios de Taylor, que son aplicaciones de derivadas en las cuales uno puede aproximar funciones. Y resulta que para calcular esos polinomios de Taylor, uno necesita derivadas de orden n. Entonces, estas derivadas de orden superior ahí tienen aplicaciones concretas. Eso lo van a ver posteriormente. La misión mía en este curso es enseñarle a calcular esas derivadas. Yendo concretamente, cualquier curso casi que empezaría con un ejemplo como este, un ejemplo polinomial, donde esto sí es una función concreta en la cual usted puede derivar todas las veces que le dé la gana. Porque cuando usted toma un polinomio, la derivada de un polinomio da un polinomio. Y si yo sigo derivando, da un polinomio, y de hecho el polinomio va bajando el grado. Por ejemplo, si yo calculo la derivada de primer orden, daría 10x a la 4 menos 12x a la 3 más 2. Esa es la derivada de primer orden. Si vuelvo a derivar, me quedaría 40x a la 3 menos 36x a la 2. Vuelvo a derivar, me quedaría 120x a la 2 menos 72x. Vuelvo a derivar, derivada de orden 4, 140, perdón, 240x menos 72. Hasta ahí era lo que me estaban preguntando ya, ¿verdad? Pero bueno, podemos incluso pensar en la derivada de orden 5, que es 240, y ahora usted dice, profe, ¿cuándo va a seguir? Es que ya sé que de aquí en adelante la derivada de orden n es cero para todo n mayor o igual que 6. Bueno, entonces, no es que solo existen hasta la quinta derivada. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a partir de la derivada de orden 6 va a dar cero, 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 cero. Pero esto es un ejemplo concreto de una función que usted la puede derivar todas las veces que necesite. Todas las veces se puede derivar, no hay ningún problema. En un caso como este, esto se acostumbra a decir en el lenguaje del análisis, se dice que es una función infinitamente diferenciable. Esta usted la puede derivar todas las veces que usted quiera. Cuando usted escuche entonces, en un contexto de un curso de cálculo en una variable, que le digan que una función es infinitamente diferenciable, significa que es como esto que le está pasando a esta función polinomial. Significa que yo la puedo derivar todas las veces que quiera y la derivada siempre existe. Ok, veamos otro ejemplo concreto que me armé acá. Una función como esta que me dicen que calcule la tercera derivada. Ok, cuidados que hay que tener. Hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún cuidado con respecto a estar simplificando derivadas. ¿Por qué no? De hecho, yo le he dicho a usted, nunca simplifique, porque ¿para qué estás perdiendo tiempo? Pero eso es para cuando te piden una derivada de primer orden. Si usted le están pidiendo una derivada de segundo orden o de tercera, cuarta, trate de dejarse la derivada lo más agradable posible. Que, por ejemplo, Pareciera que es poco inteligente derivar esto con la regla de cociente. ¿Por qué es poco inteligente derivar con la regla de cociente? Porque como usted ha notado a lo largo de mis ejemplos,
La regla de cociente hace que las funciones crezcan mucho. Entonces, moraleja de este ejercicio, cuando usted tiene una constante entre una función, no lo haga con la regla de cociente, ¿ok? Lo inteligente es acomodarlo. Incluso le voy a variar, para que vea que arriba no tiene por qué ser un uno, le voy a poner un 7. Ok, entonces lo vas a acomodar como 7 por 2x más uno elevado a la menos uno. ¿Y por qué gano hacerlo así? Porque como esto es una constante, esto no es una regla de producto. No es regla de producto. Porque recuerde que las reglas de producto usted se las reserva para cuando es función no constante contra función no constante. Hace la regla de producto. Pero en este caso, como es una constante, no hace falta. Entonces usted directamente me dice que la derivada, mantengo el 7, agarro este exponente, lo bajo a multiplicar, le resto uno, hasta ahí que estoy derivando. Lo que estoy derivando es el comportamiento que eleva a la menos uno. Pero recuerde la analogía, no se enrede. Recuerde aquella analogía de que borro. Entonces ahora vengo con el borrador y borro lo que le va a la menos uno, pero me hace falta derivar esa función. Y por ese motivo es que aquí voy a multiplicar por 2, que es la derivada de esta función. Entonces, esta es la forma inteligente de derivar cuando son funciones de la forma constante entre función. Hágalo así, porque usted evita el cociente y no se mete en un producto. Ahora, hago el énfasis adicional. No haga esto si es función no constante entre función no constante. ¿Por qué? Porque si las dos no son constantes, cuando usted lo pone así, va a ser un producto. Entonces, ¿de qué sirve quitarse un cociente para meterse en un producto? No, mejor lo hubiera hecho como un cociente desde un inicio. Entonces, le reitero, resérvese esta idea solo para cuando es constante entre funciones. Ok, esto lo puedo simplificar un poquito, vea que puedo pegar el 7 con el menos uno y el 2. Entonces esto sería un menos 14 por 2x más uno elevado a la menos 2. Y ahora, si saco la segunda derivada, ahora es derivar esta expresión y vea que es del mismo tipo. Entonces comienza a ser un proceso repetitivo. ¿Qué vas a hacer ahora? Agarrar el menos 2, bajarlo a multiplicar, lo va a convertir en un 28 porque menos 14 por menos 2 es 28. 2x más uno, le resto uno, entonces ahora el menos 2 se convierte en menos 3 y vuelvo a multiplicar por lo que tiene la derivada de lo que tiene en el argumento. Vuelvo a multiplicar por 2. Esto simplifica a 56 2x más uno elevado a la menos 3. Y si ya paso a la etapa final de la tercera derivada, implicaría volver a repetir el mismo comportamiento. Bajar este menos 3 a multiplicar me generaría un menos 168, ajá, por 2x más uno elevado a la menos 4 por la derivada de la función otra vez, porque estás volviendo a derivar, entonces por 2. Y si quiere lo deja así o si quiere lo acomoda en bonito, como obtendría usted la respuesta en un libro. Un libro le diría, pegue esta constante con esta. ¿Cuánto le va a dar? Le va a dar menos 336. Y ahora esta expresión que tiene el exponente negativo, póngala en el denominador con exponente positivo. Probablemente en un libro usted va a obtener la respuesta así. Y si usted me dice, profe, si la hubiera dejado aquí, la tengo, bueno. Perfecto, la tiene súper buena. Entonces, en este contexto, le estoy dando un caso en el cual
vean que aquí sí es importante, cuando yo derivo, tratar, cuando hago derivadas de orden mayor a uno, tengo que tratar de seguir un proceso lo más eficiente posible para que las derivadas no me comiencen a crecer mucho. Por supuesto, usted va a tener una duda. Dice, profe, en el video anterior hicimos unas derivadas de primer orden horribles. No me vas a poner a hacer una de segundo orden. Correcto. Las derivadas de orden superior tienen que pedirse de funciones que sean pequeñitas porque va creciendo. Esta cosa va creciendo. Entonces uno evita poner derivadas de funciones muy complicadas. De hecho, esto que estoy haciendo es bastante representativo y lo voy a reforzar con esta que tengo acá. De hecho, tengo dos ejemplos más. Vea esta. Me dan una función variable para cambiar la variable ahí, simplemente por variar, ¿verdad? La función es coseno de t a la 3 menos t y me dicen que calcule la derivada de segundo orden. Quiero que note cuidados que hay que tener. La primera derivada es pura regla de la cadena. Aquí no hay productos de nada. Es el coseno de una función, pura regla de la cadena. Derivo la función externa, que es el coseno, su derivada es menos seno y le mantengo el argumento. Y luego voy a multiplicar por la derivada del argumento. ¿Y cuánto es la derivada de t a la 3 menos t? Es 3t cuadrado menos 1. Y esto está perfecto. Esta es la derivada de primer orden. Ahí está hecho perfecto. Pero vea qué interesante lo que acaba de pasar. En la derivada de primer orden, yo la calculé a pura regla de la cadena. La derivada de la función externa por la derivada del argumento. Pero cuando yo me mande ahora a calcular la derivada de segundo orden, tengo un problema. Porque en la tanda anterior no tuvimos regla de producto ni nada. Fue pura regla de la cadena. Pero vea que ahora, cuando me paso, cuando ya ejecuté la primera derivada, resulta que la primera derivada sí es un producto de funciones. Entonces, ya vamos teniendo experiencia, pero voy a tener la cortesía. Voy a escribir, si los vea, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, me dice, esa hágala, profe, 6t por la primera sin derivar. Aquí hay que poner el por, ¿verdad? Porque si usted no se pone ese por, de pronto se le convierte en una resta y no tiene sentido. Ok, entonces, derivada de la primera no la calculé, ya casi lo hago, por la segunda sin derivar. Más la derivada de la segunda, que aquí se me quedó medio feo, es 6t por la primera sin derivar. Y ahora, para terminar esa derivada de segundo orden, me hace falta calcular esta derivada. Pero resulta que esa derivada vuelve a tener la regla de la cadena. Vean cómo queda. La derivada de la función externa, me dice, profe, la derivada de seno es coseno. Entonces esto daría menos coseno de t a la 3 menos t por la derivada del argumento que es 3t cuadrado menos 1. No se enrede. Voy con los colores. Voy con los colores. Voy con los colores. ¿Ok? Esta derivada me generó todo esto. Por 3t cuadrado menos 1 más. Bueno, dice, profe, no ponga más, porque vea que aquí quedó más menos. Ponga un menos. Ok. Menos 6t por el seno de t a la 3 menos t. Y si usted se va al libro, la respuesta va a decir menos coseno de 3 telas, ajá, por, y estos dos son iguales, entonces se los van a pegar como 3t cuadrado menos 1 todo al cuadrado, menos 6t por el seno de t a la 3 menos t. Y la experiencia me dice que muchos estudiantes no entienden por qué se pone este cuadrado. Ven la respuesta y dicen, yo no sé dónde salió ese cuadrado. Hay que tener mucho cuidado, hay que llevar un orden en la
derivación. Hay que llevar un orden en la derivación. Vamos a hacer este ejemplo que es tomado del libro. Dice, determine los valores para la constante real alfa, tal que esta función y igual a e a la alfa satisfaga esta ecuación. ¿Qué significa que esta función satisfaga esta ecuación? Significa que si yo agarro, calculo su tercera derivada, eso es lo que significa. La multiplico por 4. Le resto 8 veces la segunda derivada. ¿Me da lo mismo que? O sea, este es un problema donde lo que yo estoy tratando de probar es que esta función es una solución de esta ecuación que está aquí. Pero es una ecuación donde para poder hacer la prueba tenés que estar calculando derivadas. Entonces yo tengo aquí la función, véala. Esa es la función. ¿Quién es su primera derivada? Por la regla de la cadena, ¿cómo se deriva e a la alfa? Es e a la alfa x por la derivada del exponente, porque recuerde que en las exponenciales el argumento es el exponente. ¿Y cuánto es la derivada de alfa x? Es alfa. Por eso estoy multiplicando por alfa. Esa es la derivada de primer orden. ¿Ok? La derivada de primer orden. Y esto es una constante. Por lo tanto, aquí no me quedó una regla de producto porque esto es una constante. Si yo me paso a la derivada de segundo orden, tengo que volver a derivar. Mantengo el alfa que ya tenía y vuelvo a derivar e a la alfa x, que vuelve a ser e a la alfa x por alfa. O mejor hubiera puesto de una vez alfa cuadrado. Uno comienza a notar que una función como esa, cada vez que la derivo, lo que hace es volverme a aparecer al alfa. Entonces, ¿quién es la derivada de tercer orden? Es e a la alfa x por alfa a la 3 porque vuelve a aparecer el bendito alfa multiplicando. Ok, teniendo esos resultados, yo me puedo venir a la ecuación que tengo por acá. Nótese que me está quedando 4 por la tercera derivada, pero ¿quién es la tercera derivada? Es e a la alfa x por alfa a la 3 menos 8 por la segunda derivada. Y la segunda derivada es la exponencial por alfa cuadrado. Y en la parte de la derecha me quedaría 11 por y', pero ¿quién es y'? Es la exponencial por alfa. Más 3 veces y. ¿Y quién es y? Y es la función original, es decir, e a la alfa x. Y ahí donde estoy, me dice, profe, eso quedó peor. No, no, en realidad no. Vea, voy a pasar a restar. Voy a hacer dos cosas. Ayúdenme para no perderles en un solo paso. Vean que estos son igual. Así que el 11 lo voy a traer para acá como -11. Y este más 3 lo voy a pasar como -3. Entonces me va a quedar, de hecho, voy a aprovecharme que estoy con la tableta. Entonces lo copio y lo pego. Borro el igual. Pongo un menos y queda igualado a cero. Listo, ya los pasé a restar. ¿Y para qué voy a hacer eso? Porque ahora lo que voy es a sacar a factor común. Hay cosas que puedo sacar a factor común. Usted dice, profe, puede sacar la exponencial, puede sacar e a la alfa x y ¿qué quedaría dentro? Quedaría 4 alfa a la 3 menos 8 alfa cuadrado menos 11 alfa menos 3 igual a cero. Y aquí es donde usted va con mucha calma. ¿Por qué? Porque resulta que esto es una multiplicación que está igualada a cero. Y usted sabe desde matemática general que la función exponencial, no importa qué x usted le meta, la exponencial siempre es diferente de cero. Así que si esto es una multiplicación igual a cero, es porque este factor vale cero. Entonces, esto me quedaría si solo si este factor vale cero. Y ahora, si usted recuerda lo que decía la pregunta, lo que decía era
Determine los posibles valores para alfa para que se cumpla que esa función es solución de esta ecuación. Entonces resulta que acabo de convertir el problema en una ecuación polinomial cuya variable es alfa. Esto ya que está aquí, usted le puede hacer toda la teoría de buscarle los ceros con división sintética, o ya por el nivel del curso usted simplemente podría sacar los ceros correspondientes. Ya usted puede agarrar esto, le saca los ceros y los ceros son los valores de alfa que le están pidiendo en la solución. Utilizando la calculadora se determina que los ceros son 3 y menos un medio. Entonces simplemente das la respuesta y entonces simplemente decir los valores de alfa son 3 y menos un medio. Y paré de contar básicamente. Ok, continuamos. Básicamente quiero recordarle dos cosas. Cuando uno está trabajando con derivadas, tiene comportamientos polinomiales. En los comportamientos polinomiales, si usted tiene una función de la forma x elevado a la n, recuerde que si yo quiero derivarlo, la derivada es n por x a la n menos 1. Este tipo de comportamiento es un comportamiento polinomial. Usted tiene la variable en la base, aquí tiene el exponente constante. ¿Cómo se deriva? Bajando el exponente y restándole 1. Así se hacen los comportamientos polinomiales. También hemos visto los comportamientos exponenciales. En los comportamientos exponenciales, usted más bien tiene, vea que aquí la base es la que varía y el exponente es fijo. En los comportamientos exponenciales es al revés. La base es fija y la que varía es el exponente. Me explico, vea que es al revés. La base es la que es fija y el exponente es la que varía. El a es mayor que cero y distinto de 1. Entonces, ¿cuánto era la derivada para estos casos? Es a la x por logaritmo natural de a. Esto es la fórmula de la derivación de los comportamientos exponenciales. ¿Ok? Ahora, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí viene lo nuevo. Una función del tipo, una función del tipo y igual a x a la x no es polinomial y tampoco es exponencial, ninguna de las dos, porque vea que es variable a la variable. Así que no cumple este comportamiento de arriba que es base variable, el exponente fijo. No lo cumple. Tampoco cumple este de abajo, donde es base fija y la que varía es el exponente, que son los comportamientos exponenciales. Aquí es variable a la variable. Así que no es polinomial y no es exponencial. Así que cuidado se le ocurre derivarlo con alguna de estas. No se deriva así. De hecho, un error usual de estudiantes que ponen y' es x por x a la x menos 1. Esto está re malo porque estás tratando de aplicar la regla de arriba y eso no es un comportamiento polinomial ni tampoco es exponencial. A funciones de este tipo, que es variable a la variable, el nombre correcto se le llaman funciones potenciales. Funciones potenciales. Y los comportamientos potenciales, para poderlos derivar, nos apoyamos en los logaritmos.
El tema suena como muy elaborado, le llaman derivación logarítmica, pero en realidad es más sencillo de la cuenta, no es que es un tema distinto. En realidad ni siquiera les voy a enseñar nada nuevo. Le voy a recordar las propiedades de logaritmos de matemática general y aplicando esas propiedades junto con la regla de la cadena de nuestro curso que ya sabemos, ya eso es suficiente eh, para poder calcular las derivadas de las funciones potenciales. ¿Qué propiedad recuerda usted de los logaritmos? El logaritmo agarra un producto y lo separa en una suma de logaritmos. El logaritmo agarra una división y lo convierte en una resta de logaritmos. El logaritmo agarra una potencia, un p de x a la n, baja el exponente a multiplicar n por el logaritmo de p de x. Este caso particular que está aquí, clarísimo. De hecho, esto es un caso particular, están relacionadas estas dos, porque usted sabe que tener una raíz enésima es lo mismo que tener un exponente uno entre n. Y si ese exponente uno entre n uno lo baja a multiplicar, le queda esta fórmula que está aquí. Entonces, el logaritmo de la raíz enésima es uno entre n por el logaritmo de p. Y esto también es un caso particular. ¿Qué pasa si yo tengo logaritmo de una función a la función? Bajo la función a multiplicar y queda el logaritmo de la base. O sea, todas esas propiedades usted las aprende en matemática general. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Vea, me sirve para casos concretos. Suponga, vamos a quitar esto de aquí un momento. Vamos a poner esto acá. Hey, eh, vamos justamente a resolver nuestro problema introductorio que les puse arriba sobre las funciones potenciales. Digamos que a mí me dicen que calcule la derivada de x a la x. ¿Cómo lo hago? Uno dice, profe, es que yo no sé derivar potenciales. Es una cosa sencillísima. No pierda la perspectiva de lo que le voy a decir. Usted sabe que el y es f de x, ¿verdad? Entonces, tenerlo de esta manera es equivalente a tener f de x igual a x a la x. ¿Sí? Y yo lo que necesito calcular es f'. Necesito calcular f'. Entonces vea qué cosa más ingracia. Llegas aquí y le aplicas el logaritmo natural a ambos lados. Entonces me queda el logaritmo de f igual al logaritmo de x a la x. Es apoyarme en los logaritmos, eso es todo. Porque ahora esto me queda logaritmo de f y por propiedad de los logaritmos esta x la puedo bajar. Entonces me queda x por el logaritmo natural de x. Y este problema de tener función a la función ya desapareció. En el momento que usted logra bajar ese exponente, ahora ¿qué va a hacer? Derivo, derivo. Por la regla de la cadena, ¿cuánto es la derivada de la izquierda? La derivada de la izquierda es la derivada del logaritmo de una función. ¿Y cómo es la derivada del logaritmo? Si fuera el logaritmo de x, hubiera dicho que la derivada del logaritmo es uno entre x. Pero como es el logaritmo de una función, ¿cuál es la derivada del logaritmo de una función? Es uno entre la función. Ahí que derivé el comportamiento logarítmico, pero la regla de la cadena me obliga a multiplicar por la derivada de la función que tienen en el argumento. Entonces me queda 1 entre f por f'. Ya derivé en la parte de la izquierda, ahora voy a derivar en la parte de la derecha. Y aquí hay una regla de producto. La derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo, 1 entre x por la primera sin derivar. Y de ahí, póngale muchísima atención a lo que voy a hacer. De aquí voy a despejar. Póngale atención para que no se enrede. Esto da
logaritmo de x, porque uno por logaritmo da logaritmo, más uno entre x por x da uno, se cancelan las x. Y uno dice, profe, suave en toque. Sí le entendí que esto que está aquí da esto. Pero ¿qué hizo esta f? Esta f está dividiendo, esta f tiene que pasar a multiplicar. Entonces me falta ponerla aquí a multiplicar. Y por lo tanto, ¿quién es la derivada? La derivada es logaritmo natural de x más uno multiplicado por f de x. Pero ¿quién es f de x? La función original, x a la x. Entonces, vean qué interesante. Esa es la respuesta. La derivada, si usted quiere hacerlo resumido, entonces usted me va a concluir que por lo tanto, ¿cuánto es la derivada de x a la x? La derivada de x a la x es logaritmo de x más uno por x a la x. ¿Me la tengo que aprender? No, no hace falta. Simplemente lo que usted tiene que aprender de acá es la estrategia de derivación. Vamos a repasarla. Pregunta clásica, profesor, ¿cómo sé yo que tengo que hacerlo así? Porque es función a la función. Vea que aquí es x a la x. O sea, cuando usted tenga una función potencial. Ok, tengo la función potencial. ¿Qué debo hacer ahora? Aplicar logaritmos a ambos lados. Si le aplico logaritmo a f, me da logaritmo de f. Si le aplico logaritmo a x a la x, es logaritmo de x a la x. Con la buena intención de en el siguiente paso, aprovechar las propiedades de logaritmos y el x que está en el exponente lo bajo a multiplicar. De ahí que sigue cuando ya hago ese proceso de haber bajado el exponente. Derivar aplicando la regla de la cadena. Estamos repasando la idea. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de una función? Uno entre la función por la derivada de la función, porque así se deriva el logaritmo natural. La derivada del logaritmo de x es uno entre x, pero si es logaritmo de una función, entonces es uno entre la función. Por eso es que coloqué esta expresión. Eso es la derivada del logaritmo. Y luego la regla de la cadena me dice multiplique por la derivada del argumento. Y luego en la derecha es aplicar la regla de producto que está aquí. La derivada de x es uno por la segunda sin derivar, más la derivada del logaritmo, que es uno entre x, por la primera sin derivar. Uno por logaritmo da logaritmo. Uno entre x por x da uno. Y ahora, ¿qué fue lo que hice? Este f que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar. Obviamente, para pasar ese proceso a multiplicar, tienes que poner entre paréntesis. Este paréntesis es fundamental. ¿Y cuál fue el paso final? El f de x es la función original. Entonces, ¿qué aprende usted de este último paso? Profe, cuando yo derivo funciones potenciales, la derivada queda dependiendo de la misma función potencial. Sí, correcto. Porque en el momento en que yo derivo esto, la f la voy a pasar a multiplicar. Entonces, esto no es una característica particular de este ejercicio. En todos pasa lo mismo. Cuando usted deriva una función potencial, usted deriva una función potencial, la derivada siempre queda en términos de la función potencial por algo más. Vea que en este caso el algo más que me quedó es esto que está aquí. Periodo por ahí, por aquello que haya alguna duda. Profe, en estos ejercicios siempre se usa ese logaritmo natural, no se usa Usted puede, nuevo, es que puedes usar el que quieras, pero ¿cuál es el más fácil? pero sí, Claro, porque, natural. porque los otros te comienzan a atravesar un logaritmo hace dos, cosas así. Usted, como todos funcionan igual, uno usa el natural. Ah, ok, no hay distinción entonces. No, no, usted puede usar con cualquiera, pero de ahí este es el más cómodo de trabajar. Ok, Ujú, gracias. ujú. Bien, sigo con un ejemplo más. Ven este ejemplo. Y aquí hay un detalle porque la idea siempre es aportarles algo nuevo. Usted comienza y nota que aquí, este ejercicio es diferente a los dos anteriores, porque aquí hay un comportamiento potencial. Vea que es función a la función.
Pero este ejercicio es distinto a las anteriores porque en los anteriores simplemente derivé x a la x, o sea, era una potencial pura y esta también era una potencial pura, o sea, es directamente la potencial. Y usted dice, profe, aquí ya usted me hizo una mezcla. Me hizo una mezcla porque me agarró una función que no es potencial, eso es simplemente secante elevado a la 2, eso no es potencial, eso es una trigonométrica elevado a un exponente fijo, así que eso no es potencial y esta sí es potencial. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuidado, se le ocurre aplicar logaritmo, porque esa estrategia de logaritmo es solo para la parte potencial. Entonces, ¿cómo se hace esto? Usted lo que me dice es que y' deriva esto como usted sabe hacerlo. Recuerden que ese secante cuadrado significa que es secante elevado a la 2, ¿verdad? Entonces, primero hay que derivar el elevado a la 2. Se baja y se le resta uno, entonces queda 2 por secante, ¿ok? 2 por secante. Eso lo que está es derivando el elevado a la 2. Pero luego hay que meterse a derivar lo que tiene en el argumento que es la secante. De acuerdo con la regla, la derivada de la secante es secante por tangente. Todo esto se lo voy a encerrar para que quede claro con código de color. La derivada de secante cuadrado da todo esto, pero eso es derivada ordinaria. ¿Qué sigue? Ahora sigue más, donde este más es este, lo estoy bajando. Y ahora sigue la tanda de derivar la potencial. Entonces, la parte potencial usted la agarra aparte y le aplica el algoritmo. Entonces usted dice, voy a agarrar la parte potencial. Y cuando yo tenga esa parte potencial, el resultado llego y lo pego aquí. Y ya. Entonces uno dice, ah, profe, ya entendí. Si una función potencial se mezcla con algunas otras, uno va derivando común y corriente. Cuando le llega la parte potencial, la agarra y la deriva aparte. ¿Correcto? Entonces, esta parte potencial usted sí le aplica logaritmo, entonces me queda logaritmo de f de x igual al logaritmo del logaritmo elevado a la x. Y esto se convierte en logaritmo de f de x igual a x por el logaritmo del logaritmo de x. Que esto es una composición de funciones. Cuando me dicen que es logaritmo al cuadrado, porque eso no es una multiplicación, significa que estoy evaluando un logaritmo dentro de un logaritmo. No es una multiplicación, ¿verdad? Es una composición. ¿Qué voy a hacer aquí? Derivo, derivo, mismo algoritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de f? 1 entre f por f'. Esa es la derivada de la izquierda. Y en la derecha, regla de producto, la derivada de la x es 1 por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, ojo que no se enrede. Esto es el logaritmo de una función. Voy a derivar el logaritmo más externo. Entonces quedaría 1 entre la función por, ahí qué fue lo que derivé. Estoy derivando de esta composición el logaritmo más externo y le mantengo el argumento. Y ahora multiplico por la derivada del argumento. ¿Y cuánto es la derivada de este argumento? La derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Por eso es que aquí se multiplica por 1 entre x. Entonces, si respeto códigos de color, la derivada de esto me está dando esto. Pero me hace falta multiplicar por la primera sin derivar. Donde está x es esta vez, por la primera sin derivar. Entonces, de aquí usted saca que f', que es la derivada de la potencial, es esto, que es logaritmo del logaritmo de x, más 1 entre logaritmo de x. ¿Por qué solo 1 entre logaritmo de x? Porque este 1 entre x por x se cancela. Por
y este f que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero ¿quién es fx? La función potencial es de esta que está aquí, ¿verdad? Es logaritmo de x elevado a la x. ¿Ves? Entonces, para ya terminar, ¿qué es lo que hay que hacer con mucho cuidado? Simplemente agarrar todo esto, copiarlo y pegarlo aquí. Eso es todo, porque esta es la parte de la derivada de la parte potencial. Entonces, como puedes ver, cuando involucras funciones potenciales, que las derivadas crecen mucho, ¿verdad? Se ve como muy incómodo, pero bueno, así es como se ejecuta el proceso. Ok, entonces, que quede claro que esta técnica de la derivación logarítmica, que en realidad es una simple aplicación de las propiedades de los logaritmos y la regla de la cadena. Así que la derivación logarítmica no es algo que uno diga que es como una estrategia nueva, o sea, es una aplicación de cosas que ya uno sabe. Pero usted nota que claramente esta estrategia se usa para derivar funciones potenciales. Póngale la firma. Sin embargo, esto es poco probable que usted lo tenga que hacer, pero no puedo omitirlo y comentarle que si usted tiene una función, vea que aquí no hay funciones potenciales. Esto es un polinomio con una raíz cúbica, con un seno, con un polinomio. Me explico. Esto es una función común y corriente, de las que usted ha usado y derivado. Lo que pasa es que esto que está aquí tiene demasiados productos. Tiene demasiados productos y tiene demasiada regla a la cadena y hasta se lo puedo hacer peor porque le puedo poner aquí un 4 si quiere. Entonces, una función como esta se puede derivar de manera tradicional con la regla del cociente, pero cuando a usted le toca derivar ese numerador es de ponerse a llorar porque es un triple producto y llenísima de composiciones. Entonces, ese ejercicio está muy complejo para hacerlo tradicionalmente. Entonces, le acabo de decir que los logaritmos, uno normalmente lo usa es para derivar solamente funciones potenciales. Ya se lo dije. Pero si de casualidad usted se topa una función que tiene multiplicaciones, divisiones o potencias, solo eso, porque vea que los logaritmos se portan muy bien ¿con quién? Con las multiplicaciones, las divisiones y las potencias. Por eso estoy poniendo esa restricción e implícitamente también las raíces, porque las raíces en el fondo son potencias. Sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces, si usted tiene una función que está llenísima de productos, divisiones, exponentes, raíces, uno puede aprovecharse de no hacer la derivación directa. ¿Ves? Entonces, ¿qué puede hacer usted en ese caso? No porque este ejercicio sea obligatorio. En esto no es obligatorio usar logaritmos. Usted puede derivarlo común y corriente, pero es muy difícil, se vuelve muy largo. Entonces llega uno que ha aprovechado, cámbiale el y por f de x, ¿verdad? Le aplica logaritmo, o sea, le voy a hacer el mismo toque de la derivación logarítmica. Y si usted dice, profe, pero ¿para qué? Es que es una salvada, vea, porque yo agarro esto, lo voy a copiar aquí un poquito más chiquito, aquí. ¿Y cuál es lo bueno? Vea que yo no estoy derivando. ¿Qué es lo bueno? Sigo, esto es logaritmo de f de x. No voy a derivar todavía. Resulta que el logaritmo, usted recuerda, en mate general, más cuando usted resolvía identidades logarítmicas y eso. El logaritmo agarra todos estos productos y los convierte en ¿qué? En sumas. Entonces queda logaritmo de este factor, logaritmo de x a la 3. Pero logaritmo de x a la 3 es 3 logaritmo de x de una vez. Más. ¿Por qué más? Porque aquí hay un producto. Ahora me queda logaritmo de esta raíz, pero la raíz la puedo bajar. Entonces me queda un tercio del logaritmo de x cuadrado más uno. Más, ¿por qué más? Porque otro por. Queda logaritmo de seno a la 4. El 4 lo bajo, entonces me queda 4 por el logaritmo de seno. Ajá. ¿Y qué sigue?
Menos, ¿por qué menos? Porque ahora viene la división, menos logaritmo del denominador. ¿Qué hice en ese paso? Invocar a la matemática elemental. De aquí a aquí fueron puras propiedades de los logaritmos. ¿Y qué gano con eso? Que logré separar un problema horrible de multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces en sumas y restas. Y recuerde que la derivada le encanta eso, porque si ahora usted me pone aquí que va a derivar, entonces usted me dice que la derivada de la izquierda es logaritmo de f, no, perdón, la de la izquierda es 1 entre f por f', mismo toque, ¿verdad? La derivada del logaritmo por la derivada de lo que lleva. Pero ¿qué es lo bueno? Que ahora usted deriva esto y derivar esto es facilísimo. ¿Cuál es la derivada de 3 logaritmo? De 3 entre x, nada más, más. ¿Y cuánto es la derivada de esto? Dejáselo un tercio. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de una función? Uno entre la función por la derivada de la función. ¿Ves? Uno entre la función por la derivada de la función y la derivada de x cuadrado más uno es 2x. Más, ya murió esa. Ahora me voy para acá. 4 por... ¿Cuánto es el logaritmo? La derivada del logaritmo seno. El logaritmo de una función es uno entre la función por la derivada de la función que es coseno, porque la derivada de seno es coseno. Menos, vean lo bueno. El hecho que haya separado en sumas y restas me ayuda a que las derivadas sean triviales, son muy rápidas. Me falta esta última. ¿Cuál es la derivada de esta última? Uno entre x cuadrado más x por la derivada de la función. ¿Y cuánto es la derivada de x cuadrado más x? 2x más uno. Y ya terminé de derivar. ¿Qué es lo que hace falta? Por dicha puedo copiar y pegar, ¿ah? Entonces voy a agarrar esta cosa. Aquí lo, vean, ahí lo pegué. Me dice, profe, le faltó algo. A propósito, lo deja botado. ¿Qué es lo que me hace falta? Poner un paréntesis, poner otro paréntesis. Y este f que estaba dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Y quién es f? F, este es f. Ahí está. Entonces uno dice, vea, puede ser que usted haya visto este proceso. Uno dice, profe, qué feo se ve, ¿verdad? Muy, muy grande. Sí, pero logré descomponer un problema que era muy complejo en un montón de problemas más pequeños y el proceso de derivación me salió muy tranquilo. Pero una como esta, ponerse a derivarla directamente, es muy, muy complicado. Ok, en esta última parte del video vamos a hacer una introducción a la derivación implícita. Y la derivación implícita en particular es sumamente importante y le voy a explicar por qué. Cuando uno, de hecho, vamos a hacer un trato. Vamos a agarrar, vamos a colocar esto más abajo. Lo que nosotros hemos derivado hasta ahora son funciones de este tipo. O sea, usted tiene una función, vamos a poner por aquí el eje, vamos a colocar el otro eje, el eje Y, este es el eje X, y hemos tenido trazos de este tipo. Por ejemplo, en el cual para cada X solamente existe un ¿qué? Solamente existe un Y. Para cada X existe un Y. Es un principio básico de las funciones. A ustedes del colegio le dicen que para cada X solo le corresponde un Y en el codominio. Todas estas funciones van a tener criterios de la forma Y igual a f de X. Y de hecho, de aquí para atrás, absolutamente todo lo que yo he derivado en este curso son funciones de este tipo. Son funciones que se llaman funciones explícitas. Funciones explícitas. En términos algebraicos, tengo una función explícita cuando usted en el criterio lo tiene despejado Y en términos de X
o al revés, X en términos de Y, pero el punto es que una de las variables está despejada en términos de la otra. Entonces, hemos estado trabajando con funciones de este tipo y geométricamente hemos dicho que la derivada se relaciona con el concepto geométrico de la recta tangente. Incluso cuando yo hice la introducción del tema en clase, le dije que, por ejemplo, que si yo digo que esta pendiente es 2, para darte una idea, 2. Entonces, ese 2 tiene varias interpretaciones. Una es como que la pendiente de la recta tangente vale 2. ¿Y de dónde saco este 2? De la derivada. Justamente la derivada me da la pendiente de la recta tangente cuando yo evalúo. Ok. Entonces, otra interpretación de este 2 es que usted podría tener una partícula que va en movimiento y esa trayectoria que define esa función, cuando paso por este punto, lo que me estaría marcando es la velocidad aproximada a la cual se está moviendo la partícula aquí. Como que yo diga, por ejemplo, 2 metros por segundo. Entonces, la derivada tiene eh, diferentes posibles interpretaciones. Ok, pensemos por un momento en esa interpretación que les acabo de insinuar, en la cual la trayectoria es de una partícula que se va moviendo, ¿verdad? Que sale, qué sé yo, desde un punto A un punto B, y pues la derivada en este punto, que es la pendiente de la recta tangente, lo que me estaría diciendo es qué tan rápido se está moviendo la partícula. Entonces, lo que te digo es que las derivadas van más allá que aplicaciones nada más de sacar rectas tangentes. Van en aplicaciones, por ejemplo, en la física. Ahora, resulta que yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo controlar muchas cosas del mundo que me rodea. Yo no le puedo decir a una partícula que se mueva de una forma solamente. Una partícula puede salir de este punto A, hacer esto y llega a un punto B. Y si usted me dice, profe, pero esa trayectoria horrible que tiene esa trayectoria horrible que tiene esa partícula no es una función. Y uno dice, sí, ¿y qué? Usted no le puede llegar a decir a una partícula, mira, partícula, usted solo se me puede mover siguiendo una trayectoria de una función explícita. La partícula se mueve como ella quiera dependiendo de un fenómeno físico. Incluso piense en un caso en que usted tiene una bañera y este es el orificio por donde se sale el agua. Usted llega y abre la tubería para que el agua comience a salir y usted deja caer aquí algo pequeño, un pedacito de papel o algo muy pequeñito, suficientemente liviano como para que el agua de la bañera lo mueva y esa partícula comienza a hacer esto, ¿sí o no? Comienza a hacer esto. Y usted le va a decir, no, 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 prohibido, no se puede mover así porque eso no es una función. Ella está respondiendo a un fenómeno físico y se mueve como le toca moverse y punto. Esta es la trayectoria de la partícula. Mi punto es que sería demasiado limitado el cálculo si yo le digo que, ojo, si yo dijera que el cálculo solo sirve para funciones así, pero para trayectorias así no, y me dice, profe, pero entonces el cálculo no sirve para modelar la vida real. No, sí, correcto, uno diría, de no, no, no serviría. Bueno, entonces resulta que uno primero aprende a derivar este tipo de funciones, pero en realidad la única condición que usted le pide a una trayectoria, o sea, usted para poder derivar, usted no tiene que pedirle a la trayectoria que sea una función explícita. Eso, o sea, que para cada X solo exista un Y. Usted no puede exigirle eso, no debería exigírselo, porque si usted lo exige, está limitando que el cálculo solo sirva para
para cosas muy particulares. Ok, entonces, para que el cálculo va mucho más allá. El cálculo te permite, escúchelo bien, te permite derivar cualquier trayectoria siempre y cuando la trayectoria sea continua y suave. No tiene por qué ser una función. Perfectamente podría ser así, una trayectoria así. No hay ningún problema, eso se puede derivar. ¿Qué es lo que no se puede derivar? Que usted me diga que hizo esto y pla, se vino para acá y pa. Bueno, en realidad tampoco voy a ser tan dramático porque usted dice, profe, pero una partícula no puede moverse de esa manera, tampoco. Sí, sí se puede mover. En ese caso, yo la trayectoria no la podría analizar completa porque la derivada se me cae en esos picos. Tendría que analizarla solamente acá, luego en este otro arco y luego en este otro arco. Se hace un análisis a trozos, un análisis por arcos. Entonces, tampoco es cierto que si la curva tiene pico no se puede analizar. Sí se puede. Pero bueno, pensemos que tengo una trayectoria como esta que es continua y suave. No tiene por qué ser una función en el sentido del colegio. Entonces, una trayectoria como esta, si yo le quiero poner una ecuación, si le quiero poner una ecuación, ya no puede ser una ecuación de este tipo, porque las ecuaciones de este tipo, cuando usted tiene despejado una variable en términos de la otra, significa que tienes una función explícita en el sentido del colegio, que para cada X haya solo un Y. En cambio, una trayectoria como esta, por ejemplo, si usted se para por acá, este X tiene una posición acá y tiene otra posición acá. Y uno dice, ¿y eso puede pasar? Pues claro que sí, y la trayectoria no puede pasar, perdón, la partícula no puede pasar por este punto y luego pasar por este otro. ¿Sí? Y eso lo que significa es que un X tiene dos imágenes. Pero ¿qué importa? No pasa nada, el fenómeno físico existe. Ok, pero si tenemos este tipo de problema, simplemente lo que significa es que no puedes ponerles criterios así. La ecuación de una curva de este tipo se dice que en general es una ecuación del tipo f de x, y igual cero. O sea, ya es una ecuación que relaciona a las dos variables. Es una ecuación de este tipo. Y esta ecuación así es lo que se le llama, si a esto se le llamaba una función explícita, a esto se le llama una función o ecuación implícita. Hay una relación implícita entre las variables. Entonces, este tema que viene, que se llama derivación implícita, es un tema que le permite a uno derivar ecuaciones implícitas. Y uno dice, profe, ¿y esta derivada qué interpretación tiene? La misma. O sea, si yo me paro en este punto y calculo la derivada, que todavía no le he enseñado cómo calcularla, pero cuando yo la calcule, ¿qué me va a dar? La pendiente de la recta tangente. Eso no cambia. Es la pendiente de la recta tangente. Y si esa pendiente me da, qué sé yo, ahí tengo una pendiente negativa. Digamos que esa pendiente me dio -3. Entonces, la pendiente de esta recta tangente implicaría que la derivada en este punto vale -3. ¿Y qué significa este -3? En el contexto de la partícula, Significa en términos absolutos la velocidad con la cual se va moviendo por acá. Ujú. Y me dice, ¿y negativo y positivo qué significa? Bueno, luego se los voy a explicar en el tema de aplicaciones de la derivada, que cuando la derivada es positiva lo vamos a relacionar con incrementos, algo está incrementando, y cuando la derivada es negativa, algo está disminuyendo. Y perdón, aquí tengo un error. Esta recta no puede tener pendiente -3, tiene que ser pendiente 3. Porque no sé por qué la pensé como si fuera decreciente, es creciente, entonces digamos pendiente 3.
¿Ves? Entonces, en términos absolutos, ese 3 lo que significa es ahí de pronto la rapidez igual 3 metros por segundo. O sea, me dice, profe, pero eso es lo mismo que me dijo hace rato. Sí, es que la derivada, no importa si estás con trayectorias explícitas o con trayectorias implícitas, significa exactamente lo mismo. Significa exactamente lo mismo. La derivada lo que me da es la pendiente de la recta tangente o me explica cómo va variando la curva. No importa si es una curva implícita o una curva explícita, no importa. Entonces, lo que quería vender en esta parte es dejarle claro que no es que estás aprendiendo una derivada que sea diferente a lo que ya sabes. La estrategia de calcularla va a ser un poquito distinta, pero todo el significado es exactamente lo mismo. Es una adecuación del tema para poder trabajar en trayectorias que no son explícitas. En términos de la ecuación, lo que significa es que no tenés despejada a una variable en términos de la otra. ¿Ok? Dicho eso, justamente por acá, lo que se dice, ya es básicamente lo que acabo de contar, que se dice que una curva en el plano, vea, una curva en el plano está definida de manera implícita si el criterio se puede escribir de la forma f de x igual f de x, y igual cero. Y la gráfica de la curva está compuesta por todos los puntos que satisfacen la ecuación. De hecho, en este video no les voy a enseñar cómo se deriva implícitamente. Lo que estoy trabajando es en el concepto de lo que significa una curva implícita y cuál es la necesidad de aprender a derivar esas cosas. Yo más bien quiero cerrar el video con una curva muy particular que quiero que me entiendan. Vean qué interesante. Piense por un momento lo siguiente. Voy a agarrar, vea lo que voy a hacer. Vamos a agarrar, ujú, pensemos que este es el eje X, este es el eje Y, ¿ok? Pensemos que este punto es el 3,0. Por lo tanto, esto es una trayectoria circular de radio 3. Entonces, pensemos que hay una partícula que se comienza a mover de forma circular. ¿Ok? Voy a poner una flechita indicando el movimiento, ¿verdad? Entonces, esto es un movimiento circular. Piense incluso, por ejemplo, me dice, profe, ¿en dónde puede pasar esto? Piense como las sillas voladoras en un contexto de un parque de diversiones, por ejemplo, las sillas que están haciendo una rotación. Obviamente al inicio, las cuerdas de las sillas están cerradas. Cuando comienzan a rotar, se comienzan a abrir, abrir hasta que llegan a una abertura máxima de las cuerdas y así las mantienen por un tiempo manteniéndose girando de manera constante con un radio fijo, hasta que le vayan disminuyendo la velocidad, entonces se vuelve a cerrar. Pero entonces pensemos en un escenario en el cual estoy rotando a 3 metros a partir del centro. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estoy rotando a 3 metros a partir del centro. Entonces, eso eh, es una rotación circular. Entonces, usted perfectamente podría preguntarse en este punto en particular qué tan rápido se está moviendo la silla, por ejemplo, en un punto ahí cualquiera. Entonces, para poder hacer eso, yo necesito saber derivar. Geométricamente hablando, debo ser capaz de sacarle la pendiente a esa recta tangente. ¿Ok? Entonces, antes de aprender a hacer la derivada, lo que quiero es que razonemos un momento. ¿Cómo es la ecuación de un movimiento de este tipo? Vean un momento, por favor. Si este punto que está aquí, todo gira alrededor
del 0, 0. ¿Está bien? Ese punto es fijo, es el centro. Y cualquier punto aquí que va rotando, piense que es un punto arbitrario X, Y, donde ese X, Y representa las diferentes posiciones del movimiento rotatorio circular. ¿Ok? Por eso le estoy poniendo X, Y. Él sí es variable. En cambio, el centro no es variable. Ok. Entonces, si yo quiero describir el movimiento circular, lo voy a describir de esta manera. Voy a decir que la distancia, permítame denotarlo de esta manera, la distancia del punto 0, 0 al punto X, Y, esa distancia siempre tiene que darme ¿quién? 3. En ese movimiento circular que usted está viendo, esa distancia siempre tiene que valer 3. Entiéndame esta notación como la distancia del 0, 0 al X, Y siempre tiene que valer 3. Ok, perfecto. ¿Cómo calculo esta distancia? Recuerden de matemática general porque eso es algo que a ustedes les enseñan en mate general. Pero se los voy a recordar aquí muy rápido. Si usted tiene un punto X1, Y1 y tiene un punto X2, Y2 y usted quiere saber esos puntos, a cuánta distancia están entre sí, piense como si usted tuviera un triángulo. Véalo como un triángulo. ¿Dónde? Póngale atención para que vea la lógica o para repasarle la lógica porque esto es algo que usted conoce. ¿A qué altura está ese punto? Este punto que acabo de marcar en verde, la altura de Y2. ¿Y a qué altura está este punto? Y1. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de altura de aquí a aquí? Sería Y2 menos Y1. Y ahora, si razono de la misma forma, pero en el eje X, yo sé que aquí y aquí, si lo veo como una altura en el eje X, este está a X1 y este punto de aquí está a X2. Entonces, ¿cuánto es la distancia absoluta en el eje X? Sería X2 menos X1. Y si yo analizo esta información y lo veo como un triángulo rectángulo donde este es un cateto y este es el otro, por el teorema de Pitágoras, si esta es la distancia, es la hipotenusa. Entonces, ¿quién es D? Es la raíz cuadrada, porque es la hipotenusa, de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esta fórmula se la enseñan hasta en matemática general y es la fórmula de sacar la distancia entre dos puntos, básicamente. Incluso usted esa fórmula probablemente ya la vio en los cursos de física, porque esa es la fórmula que se usa para sacar la norma de un vector, que va de un punto A un punto B. Es la norma euclidia de un vector. Entonces, es una fórmula que usted ya se la ha topado en mate general y muy probablemente en física 1 ya por este momento del curso. Entonces, si yo aplico esta fórmula a lo que les estaba explicando aquí arriba, ¿cómo saco la distancia? Entonces la distancia, la parte de la izquierda sería raíz cuadrada de el x menos el x elevado al cuadrado, más el y menos el y, espera que me cerré mucho, y menos el y elevado al cuadrado igual a 3. Como usted puede ver, esto simplifica a la raíz de x a la 2 más y a la 2 igual a 3. Y esa raíz yo la puedo quitar elevando al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Resulta entonces que esta ecuación es la ecuación implícita de ese movimiento circular. Vean que yo no llegué a una función explícita, yo no llegué a un y igual a despejado o x igual a, sino que la x y la y me quedaron en conjunto en una ecuación. Y si usted está pensando en despejar,
no lo haga, porque recuerde que cuando usted despeja un cuadrado, mete raíces y mete un valor absoluto. Entonces, más bien terminas complicando las cosas. Entonces, uno lo que le dice a los estudiantes es, mejor no se obsesione por ponerte a despejar cuando son ecuaciones de este tipo. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones implícitas y yo les voy a enseñar cómo se derivan esas ecuaciones implícitas sin necesidad de ponerse a realizar despejes. Ok, entonces, para que les quede bien grabadito, véalo así. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 representa una trayectoria circular de radio 3 centrada en el origen. O sea, tiene que estar centrada en el 0, 0. ¿De dónde salió este 9? Porque el radio era 3. Entonces usted comienza a entender algunas cositas adicionales. Entonces usted me dice, profe, si usted más bien me hubiera dicho x cuadrado más y cuadrado igual a 16, 16 es 4 al cuadrado. Entonces más bien esto es una trayectoria circular centrada en el 0, 0, pero de radio 4. Correcto. Entonces usted comienza a ver como una fórmula general. Usted comienza a ver que x cuadrado más y cuadrado igual a alfa cuadrado. ¿Esto qué da? Esto es una circunferencia. Es una circunferencia de radio alfa centrada en el 0, 0. Entonces ya usted eso se lo graba. Cuando usted se topa algo así, es una ecuación implícita centrada en el 0, 0 de radio alfa. Dudas adicionales. Uno dice, profe, este movimiento está centrado en el 0, 0. Pero ¿qué pasa si yo ahora lo centro en otro lugar? Si yo no quiero centrarlo en el 0, 0, sino que quiero centrarlo en el 1,5, en cualquier otro. Hay una generalización. La generalización es la siguiente. Se lo voy a hacer aquí rápidamente, sin hacer explicaciones mayores. La generalización es esta. Si usted más bien tiene, si usted más bien tiene una trayectoria que está centrada no en el 0, 0, sino que está centrada en el h, k, en el h, k ya es otro punto cualquiera, no el 0, 0, pero eso sí, manteniendo radio alfa, entonces la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a alfa cuadrado. ¿Ves? Esto es la generalización. Y este es el caso particular cuando el h y el k valen 0, 0, que es el origen. Entonces, de aquí para el resto de sus cursos, cuando usted se topa esto, ¿qué es esto? Es una ecuación implícita que está modelando una circunferencia de radio alfa centrado en el h, k. Ok, dudas paralelas a esto. Dudas que podría tener un estudiante. Profesor, en este curso que nosotros estamos, ¿me pueden poner a dibujar cosas así? No. Esto que le acabo de explicar es más una cuestión formativa, porque vamos a derivar ecuaciones así. Para mí es importante que yo le diga, vea, vamos a derivar esta ecuación implícita y que en su cabeza usted me diga, ah, sí, profe, eso que vamos a derivar es un movimiento circular de radio 3 centrado en el 1,5. Me explico, que haya una conceptualización de parte suya de qué es lo que estamos derivando. Porque si yo por lo menos no se lo explico a usted con círculos, usted queda en un escenario muy desventajoso en el cual está derivando cosas que usted ni sabe qué significan. Entonces, por lo menos para mí es importante que usted sepa cuál es la ecuación de un círculo, que por cierto le va a servir en un curso como cálculo superior, porque ahí esto sí se estudia con más detalle. Pero por ahora es más como una cuestión de cultura general, una antesala,
Ya esto me dejó perfectamente montado para en la siguiente clase, ya voy a ir al grano. Le voy a enseñar cómo, cómo es que se derivan esas ecuaciones implícitas. Con eso entonces terminamos este video.